¿Están viendo la pantalla ahí? Sí, señor. Sí, doctor. Listo, perfecto. Entonces arranquemos. Bueno, después de hablar de masas anexiales, que acá vamos a tocar otra vez como el enfoque clínico o diagnóstico, perdón. Entonces vamos a hablar de cáncer de ovario. Cáncer de ovario para nosotros, los quirúrgicos, pues es un reto por la forma de diseminación de su enfermedad. Obviamente los que operamos, pues es parte de la patología que más nos gusta operar porque siempre, aunque tratamos de entrar al quirófano muy bien organizados y orientados, los hallazgos intraoperatorios pues varían de alguna manera. Ese cáncer más letal para nosotros, igual que en el resto del mundo, el comportamiento es el mismo y acá no hay diferenciación del desarrollo de cada población porque no depende ni tiene prevención primaria ni secundaria, todo es manejo de la enfermedad. Es la segunda causa ginecológica más frecuente en el mundo después del cáncer de cuello uterino. En algunos países pues, el cáncer de cuello uterino va disminuyendo y aumenta la incidencia de cáncer de endometrio, pero como la población mundial es más países subdesarrollados y en vía de desarrollo, entonces esta sigue siendo la segunda causa de cáncer ginecológico. La mayoría dependen de las células epiteliales que recubren los ovarios y las trompas uterinas y el peritoneo, y yo asemejo estos tres órganos porque se manejan por ahora de la misma manera. 5% son del estroma y células germinales, y de los epiteliales el más frecuente es el carcinoma seroso papilar, alrededor del 75%. Por eso digamos que el enfoque y el conocimiento o mayor literatura que vayan a encontrar depende de los carcinomas epiteliales. Obviamente los de menor incidencia pues son aún un mayor reto quirúrgico, un mayor reto diagnóstico e incluso para patología. Ahorita les cuento un casito que tuvimos el día de ayer. En el mundo producen alrededor de 300.000 pacientes son diagnosticadas por cáncer de ovario y más o menos 185.000 mueren o fallecen alrededor de esto. Es una mortalidad mayor del 50%. Colombia ya los habíamos visto antes de ayer, 7.5 por cada 100.000 mujeres y la mortalidad es mucho mayor al 50%, con 4.5 por cada 100.000 mujeres diagnosticadas. Histológicamente, eso compone el ovario, entonces unas células epiteliales, una superficie, una célula germinal, que es solo ovocito, y unas células de cordones sexuales y estroma. Y cualquiera de estas células puede malignizarse, también por la localización de los órganos, que son pélvicos, siempre en contra de la gravedad, entonces puede también recibir metástasis de cualquier otra enfermedad que se disemine principalmente por vía peritoneal o transcelómica. Entonces, esos son los 4 tipos de cáncer que puede aparecer: epitelial, germinal, cordones sexuales y estromales y metastásicos. También por la cercanía, ya vamos a ver que una de las teorías más aceptadas es que el cáncer de ovario finalmente no es de ovario, sino es de trompa uterina. Y esta es la razón por la cual de varios años para acá tratamos de hacer salpingectomías profilácticas cuando vamos a intervenir el útero. La edad promedio diagnóstico es 63 años, entonces es una patología en la posmenopausia. Y el riesgo o la asociación a mutaciones genéticas aumentan la probabilidad de enfermedad maligna de estos órganos
hasta en un 30%. Los BRCA1 o BRCA1, la mutación genética de esta patología, aumenta esta incidencia a partir de los 35 años. Y los BRCA2 o BRCA2 a partir de los 50 años. El síndrome de Lynch, que es el síndrome que vimos para cáncer de endometrio, el no polipósico tipo 2, colónico, entonces aumenta el riesgo de cáncer de ovario entre un 5 a un 15%, y esto a partir de los 43 años. Por eso, cada vez más, no solo operamos el útero, sino operamos el útero con las trompas y los ovarios en estas pacientes. Desafortunadamente, solo el 15% está confinado al ovario y generalmente estas patologías se operan y son incidentales. Eso quiere decir que se operan pensando que es un tumor benigno y que el resultado de la patología final es maligno. Y esto no necesariamente es un inadecuado estudio diagnóstico, sino todo lo contrario. Es porque ya vimos que no siempre eleva el CA 125, las características imagenológicas son de personal cada vez más entrenado, que eso obviamente va limitando los recursos, pero el gol estándar que es la patología, entonces nos cambia la enfermedad. Ya el 17% tiene afectación de ganglios linfáticos y esto ya da un estadio 3A. Hasta un 61% tiene ya metástasis a distancia, entonces eso lo clasifica con un estadio 4. Y de ahí pues deriva el mal pronóstico de la enfermedad o la alta tasa de mortalidad que tienen estos pacientes. Los factores de riesgo, sin duda alguna, van a tener que ver con las múltiples teorías que tiene esta enfermedad o la fisiopatología de esta enfermedad. Esto quiere decir que todavía no tenemos claro por qué a algunas pacientes les da cáncer de ovario, diferente a la parte o a la mutación genética, que eso pues ya sí está muy bien identificado y por eso hacemos cirugías profilácticas. Entonces está la ovulación persistente o incesante. Eso quiere decir que es las pacientes que tienen menarquia temprana, menopausia tardía, no tienen embarazo, no tienen lactancia. Entonces, cada vez que hay eclosión de este ovocito en la ovulación, entonces tiene que haber algo de reparación para sellar ese folículo roto una vez ocurre la ovulación. Y toda esta reparación o ovulación incesante puede en algún momento alterarse y generar una desviación en la visión celular hacia enfermedades malignas. Va muy de la mano con la exposición persistente a gonadotrofinas. Entonces, lo mismo, la menopausia temprana, la menarquia tardía y la ausencia de embarazos y lactancia. La edad, sin duda alguna, cada vez que se vuelven mayores nuestras pacientes, pues tienen mayor riesgo de cáncer de ovario. Por eso cuando intervenimos a las pacientes jóvenes y les dejamos los ovarios, porque así tiene que ser, entonces toca explicarles que toca vigilar o estar vigilando esos ovarios, porque generalmente no producen síntomas o son síntomas inespecíficos y pueden convertirse en enfermedad mala 20, 30 años después de haber requerido una histerectomía. Entonces ahí están los otros: menarquia, menopausia, nuliparidad, la endometriosis. Digamos, la endometriosis es una enfermedad benigna. Ustedes ya la conocen ampliamente, ya en estos momentos de la rotación ya tuvieron que haber visto endometriosis de una manera impresionante, y ya saben que es el tejido glandular y estromal por fuera del endometrio, que en el miometrio se llama adenomiosis y por fuera se llama endometriosis, y tiene una sinfín de clasificaciones. Tiene una fisiopatología aún no conocida, pero evidentemente comparte varias cadenas de inflamación, comparte varias cadenas de exposiciones no controladas, comparte varias líneas de alteraciones genéticas, y por eso también digamos que la endometriosis se alcanza a ver
a la hora de investigar a profundidad esa familia, algo de linaje, sin haber identificado adecuadamente cuáles son los genes. Entonces comparte muchas cadenas o líneas de fisiopatología similares a los del ovario. Ahora, la endometriosis no se convierte en cáncer, ¿listo? Entonces es importante aclarar eso siempre a los pacientes. ¿Qué pasa con la endometriosis asociada al cáncer? Entonces es la dificultad técnica para documentar esta enfermedad a nivel histopatológico. ¿Listo? Entonces hay un capítulo gigantesco entre endometriosis y asociación con el cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque hay algunas fisiopatologías, principalmente los tumores mucinosos y los tumores de células claras del ovario que comparten la misma fisiopatología de la endometriosis. Entonces, hacia allá va la investigación de estas patologías y cada vez queremos, a pesar de que los tumores epiteliales son los más frecuentes, todos los tipos histológicos, encasillarlos de una historia natural muy diferente. Y la terapia de reemplazo hormonal es otro factor de riesgo. Por lo tanto, el síndrome ovario poliquístico, la terapia hormonal posmenopáusica, el dispositivo, los factores genéticos que ya hablamos, favorecen la aparición de cáncer. El tabaquismo está asociado más con cáncer de ovario mucinoso y hay algunas otras asociaciones o teorías que tienen que ver con la alimentación, la ausencia de ejercicio, el sedentarismo y esto un síndrome metabólico y la obesidad. Estos son los riesgos relativos de acuerdo a los factores de riesgo que les mencioné. Entonces, evidentemente está la infertilidad, el síndrome ovario poliquístico, la endometriosis, los dispositivos intrauterinos, el cigarrillo. Hay algunos factores protectores como los embarazos, pomeroid, la lactancia materna, usar anticonceptivos orales. Entonces, todo obedece a todas las teorías que favorecen la aparición del cáncer de ovario. Siempre o la mayoría van a ocurrir mayores de 40 años. Cuando ocurre antes, pues tenemos que pensar en que es de otro origen, o sea, no son epiteliales o tienen una asociación familiar. Hay unas nuevas teorías que les estaba contando, que hay una alteración en el tejido epitelial de superficie de la trompa. Este es capaz de producir lesiones preinvasivas o carcinomas in situ sin conocer adecuadamente el cómo se llega hasta allá, pero compartiendo las mismas teorías del cáncer de ovario y rápidamente por la cercanía comprometen el ovario. Y esto es básicamente porque nos hemos dado cuenta que hemos encontrado cuando hacemos esas altigectomías profilácticas enfermedades preinvasivas en la trompa uterina con ovarios sanos. Y usualmente cuando está la enfermedad avanzada, lo principal que está comprometido o siempre está comprometido es la trompa uterina. Esta es una de las principales teorías, la ovulación incesante, ya hablamos, es un daño oxidativo de la corteza ovárica que se transforma de alguna manera en la reparación maligna y una mutación y una alteración en la división celular. Y para diferenciarlos un poquito, los serosos papilares son los más frecuentes, tienen serosos de bajo riesgo, los de alto riesgo más diferenciados, y también están los tumores benignos, que son los cistadenomas, y también están los de borderline o comportamiento incierto. Ocurre lo mismo para los serosos, para los mucinosos, para los endometrioides, y ahí se los estoy diciendo en orden de frecuencia. Estas básicamente son las características de lo que nos encontramos en los actos quirúrgicos. Entonces son esas masas con excrescencias, tumores sólidos, se ve la vasculatura, ¿listo? Y entonces esto se supone lo tiene que identificar una imagen adecuadamente para enfocar adecuadamente a esta paciente. Diferente a este, que es un tumor a pesar de ser grande, está completamente quístico, de las superficies lisas, ustedes no ven un componente
sólido, y dentro de eso está pues un epitelio bastante plano, sin excrescencias. Entonces eso nos ayuda a diferenciar entre un tumor benigno y un tumor maligno. Luego en frecuencia sigue las células claras. Las células claras toca, digamos, decir dos cositas importantes. Son las que más producen trombosis venosa profunda y son los que más producen síndromes paraneoplásicos. Entonces, cuando encontremos algún síndrome paraneoplásico asociado a un tumor epitelial de ovario, tenemos que estar pensando en que está este comportamiento, el de células claras. También células transicionales, el indiferenciado, que obviamente son de peor pronóstico por la desdiferenciación que tiene y la rapidez en crecimiento y metástasis. Los otros tumores son los de células germinales del ovario, entonces están limitadas al ovocito, son los menos frecuentes. Dentro de los tumores germinales de ovario, los más frecuentes son los tumores benignos, evidentemente, y dentro de esos tumores benignos están los teratomas. Que ustedes también se dan cuenta que operamos muchísimo enfermedad benigna de teratomas. Entonces, importantes con los teratomas son en mujeres en edad reproductiva. Hasta un 20% pueden ser de manera bilateral. Tratamos de ser muy conservadores de tejido ovárico. No necesitan quimioterapia, pero sí explicarle a las pacientes que puede volver a aparecer la enfermedad. Dentro de los tumores germinales encontramos el disgerminoma, el tumor de seno endodérmico, el carcinoma embrionario, el poliembrioma, el coriocarcinoma y el teratoma, que ya los dijimos. Para todo este tipo de enfermedades histopatológicas muy raras, existen los otros marcadores tumorales, que es el alfa-fetoproteína, la beta cuantitativa, la LDH, para tratar de evaluar y estudiar este tipo de enfermedades. Pero estos tipos de marcadores solo los solicitamos en mujeres menores de 30 años, que es cuando es el pico de esta enfermedad. En las mujeres mayores de 30 años, lo más probable es que tengan o tumores benignos del ovario, epiteliales, o de otra estirpe, pero benignos, o tumores malignos de epiteliales del ovario. Entonces son así de raros y aberrantes la parte macroscópica, pero ustedes ven acá un teratoma inmaduro, que este tiene componente neuronal mal diferenciado y eso lo hace muy maligno. Y este es un teratoma maduro. Dentro ustedes pueden ver ese tejido cálcico, entonces eso es hueso. Entonces digamos que es muy gratificante ver una radiografía de tórax, perdón, una radiografía de pelvis, por un dolor pélvico, pensando en alteraciones óseas, y hacer una radiografía y encontrar un diente, encontrar figuras óseas en la pelvis, y esto pues nos ayuda a hacer el diagnóstico definitivo. La diseminación de esta enfermedad es principalmente transcelómica o peritoneal. Entonces incluye en cómo fluye el líquido peritoneal dentro de las asas intestinales. Muchachos, denme 5 minuticos que levanto acá la chiquitina y ya sigo con ustedes. 2 minutos. Tenemos claro que esta enfermedad se disemina rápidamente dentro de la cavidad, entonces es lo que popularmente se conoce o dicen las pacientes, que entraron, la operaron, tocaron la enfermedad y se regó. ¿Listo? Pero obviamente esto tiene que ver o tiene una explicación, y es cómo fluye el líquido peritoneal. Usualmente dentro del abdomen tenemos entre 100 y 150 centímetros cúbicos o mililitros de líquido peritoneal. Esto no es ascitis, evidentemente, y eso es para darle movilidad a todos los órganos intraabdominales, y generalmente se distribuye de esta manera, y es la razón por la cual cuando vemos cáncer de ovario vemos que rápidamente ocupa la pelvis,
comprometiendo pues las estructuras de la pelvis. Ahí está la parte final o distal del tracto gastrointestinal, está la parte urinaria y obviamente la parte ginecológica, y luego empieza a subir por las goteras parietocólicas, y es la razón por la cual encontramos carcinomatosis en esas estructuras. También sube hasta las cúpulas subdiafragmáticas, y es la razón por la cual nosotros siempre tenemos que explorar ese tipo, esas zonas anatómicas, para descartar o confirmar que encontremos enfermedad macroscópicamente visible. Luego baja a la cavidad de a la transcavidad de los epiplones, y luego ayuda a metabolizarse todo dentro del peritoneo, perdón, del omento mayor. Entonces es la razón por la cual también esta enfermedad rápidamente compromete el epiplón y obviamente todo lo que sostiene el epiplón mayor y menor. Entonces por eso se vuelven con cirugías bastante complejas, porque digamos que involucra varias estructuras de varios órganos intraabdominales. La presentación clínica ya la hemos hablado, generalmente sintomatología inespecífica, asociada, orientada, mal orientada pues hacia síntomas gastrointestinales y urinarios, y los estadios más avanzados pues ya son evidentes por el deterioro de la clase funcional, por la asociación sintomatología respiratoria por las derrames pleurales y toda la síntoma gastrointestinal que puede llevar hasta una obstrucción maligna. Siempre exploración física, siempre la irregularidad, ser sólido, ser fija, ser sugestiva y tener ascitis sugestiva de cáncer de ovario. Siempre en pacientes en menopausia, todos los ovarios deberían ser atróficos, chiquitos, no funcionales. Por lo tanto, no deberían palparlos. Cualquier cosa que palpen ahí amerita la investigación. Tamizaje. Yo trato de hacer algo comparativo y lo hemos hablado. El cuello uterino evidentemente tiene una línea de tamizaje muy clara pues por la historia natural de su enfermedad. El cáncer de endometrio sabemos ya que no tiene tamizaje, solo, y las pacientes que están mutadas con el síndrome de Lynch 2, y el cáncer de ovario pues tampoco se tamiza. Listo, no hemos encontrado esa fórmula mágica para diagnosticar tempranamente esta enfermedad, no la hemos encontrado. Las líneas de investigación van hacia eso, y las líneas de investigación evidentemente van hacia el tratamiento citotóxico y las técnicas quirúrgicas avanzadas para controlar esta enfermedad. ¿Listo? Marcadores tumorales, ya hablamos del CA125, elevado hasta la mitad de los estadios 1 y 2, hasta un 80% en 3 y 4. Eso quiere decir que en la mitad no se detectan los estadios tempranos y 20% de los estadios avanzados tampoco. Siempre que está el CA125 elevado, toca pensar en otras enfermedades antes de pensar en ovario, en cáncer de ovario. Y para pensar en cáncer de ovario siempre tiene que haber una masa en uno de los ovarios. Entonces, digamos, encontrar un CA125 elevado, si no tiene los órganos ginecológicos negativos o normales, pues uno no tiene por qué pensar en un cáncer de ovario. Las causas ya las hemos visto: endometriosis, fibrosis, hepatitis, embarazo, menstruaciones, peritonitis, cirugías recientes, cáncer cualquiera que se encuentre o comprometa la parte, ya hablamos del pericardio, de la pleura y obviamente del peritoneo. El índice Roma, digamos que es la medición del CA125H4, parece ser una línea adecuada para diferenciar el cáncer de ovario, principalmente en las mujeres premenopáusicas. Ya habíamos también hablado de eso, que es donde queremos ser un poquito más acuciosos para evitar la menopausia temprana en este tipo de pacientes. Y hay múltiples paneles de marcadores tumorales en los cuales hay una mezcla
de un sinfín de ya estructuras detectables en sangre, pero ninguna ha mostrado grado de costo, efectividad para volverse tamizaje. Acuérdese, pues no tenemos que recordar acá que la idea de hacer una prueba de tamizaje es que sea aplicable a toda la población, que sea económica o asequible al presupuesto de una población y que definitivamente oriente a estudios adicionales para hacer un diagnóstico preciso en las pacientes, digamos, predeterminadas que así lo indique esta prueba de tamizaje. Y en ovario hemos tratado de hacer marcadores tumorales, pero pues no hemos encontrado esa fórmula ideal. La ecografía transvaginal, nos dimos cuenta y cada vez le creemos más a una ecografía transvaginal muy bien hecha. Entonces es el principal prueba diagnóstica que tenemos. Nosotros le creemos muchísimo a la ecografía transvaginal cuando conocemos quién la está haciendo, nos volvemos, ustedes ya me conocen y así tienen que volverse todos, digamos, críticos de una adecuada evaluación, más no pues, con aras de ir a pelear. Yo no sé hacer ecografía transvaginal, ¿sí? Yo hago ecografía transvaginal para orientar cosas, pero no tengo el entrenamiento adecuado de esto y entonces por eso yo cedo esas cosas a las personas que más saben y me apoyo en ellos porque sé que tiene un entrenamiento adicional. Entonces es importante eso, ¿no? Hay otros tipos de situaciones que hemos tratado de evaluar que son las detecciones multimodales y esto solamente lo aplicamos a las pacientes que tienen mutaciones genéticas, o sea, tienen una alta probabilidad de cáncer de ovario, pero aún no han desarrollado su paridad o no desean operarse de manera profiláctica para prevenir esta enfermedad. Entonces usamos ecografías y marcadores tumorales como el CA125 de una manera anual, pero sin esto ser el estándar para detectarla tempranamente. Entonces nos ha pasado, desafortunadamente, pacientes que no requieren o no desean cirugías siendo mutadas porque obviamente les asusta el estado menopáusico a una edad tan temprana. Entonces hacemos ecografía transvaginal y hacemos CA125. Ahorita está negativo y 7 meses después, 5 meses después, estos fueron los dos escenarios que me han pasado acá. Adelantan la consulta porque los pacientes llegan con una citis y una sintomatología gastrointestinal y, oh sorpresa, encontramos un cáncer de ovario avanzado. Entonces, aunque tenemos esas estrategias, digamos que no ayudan a detectar de manera temprana esta enfermedad. Es para sentir que está haciendo algo uno en búsqueda de algo temprano que sabemos se va a manifestar de alguna otra manera. Esto es lo que manejan ustedes frecuentemente y es una manera fácil, sencilla y económica de realizarla. La que ustedes quieran, créanle. Ya hablamos de esto, de las probabilidades de ser maligno más del 200 en cualquiera de los escenarios, enfocada por un ginecólogo oncólogo. Entonces, es el índice de riesgo de la malignidad de Jacobs. Entonces, el CA125 es una marcación objetiva que les da el laboratorio. Está la M, que es el estado menopáusico de la paciente. Entonces, premenopáusica o posmenopáusica, ustedes ya tienen que tener claro cómo identificar una paciente menopáusica o posmenopáusica con útero y sin útero. Entonces tiene un valor de 1 para premenopáusica, o sea, disminuye la probabilidad de ser algo malo, y 3 en la posmenopáusica. Y obviamente unos criterios imaginológicos o de ultrasonido, que es la U, y es la presencia de al menos uno de los criterios. Entonces, uno, para un quiste multiloculado, áreas sólidas, metástasis, ascitis o lesiones bilaterales. Esas son las únicas 5 cosas que mide este índice de Jacobs.
Y si tiene dos o más criterios de estos, entonces da una puntuación de 3. Y eso es una multiplicación sencilla donde el mayor número es el de CA125, pero las otras opciones es multiplicarlo por 1 o por 3. Importantísimo en el criterio ultrasonográfico que si no tiene masa evidente, entonces es 0 y todo multiplicado por 0, ya les dije, independientemente del valor, desde al 125, pues no nos orienta para un cáncer de ovario, nos orienta para cualquier otro tipo de enfermedad en cualquier otro tipo órgano intraabdominal. Ese es el rendimiento de esa prueba adecuadamente aplicada, ¿listo? Y estos son los marcadores tumorales que tenemos de alguna u otra manera asequibilidad. Entonces, está la alfa-fetoproteína, la HCG, la LH, los estrógenos, la inhibina, que puede ser A o B, esta es más costosa, la testosterona fácil ya de llegar, la androstenediona y la dihidroepiandrostenediona también es fácil de acceder. Entonces, todo esto nos va a orientar un poquito hacia dónde esto, más ya vimos el grupo etario, o sea, la población que estamos estudiando, esto más el grupo etario y las características de las masas en imágenes o ultrasonografía, que es lo que usualmente tenemos, nos orienta hacia una enfermedad. Entonces, esto es lo que les venía diciendo, no tenemos hasta el momento nada costo efectivo para cambiar la mortalidad de la enfermedad. El CA125 sin duda alguna nos orienta o nos sirve muchísimo para el seguimiento de las pacientes ya diagnosticadas con cáncer, ya con patología y manejadas con cáncer, nos orienta muchísimo este tipo de seguimiento con el CA125. Hay otros hallazgos imagenológicos que tenemos que tener en cuenta hoy en día y tiene que ver con la parte de la vascularización, la complejidad o el grosor de los tabiques y el tamaño tumoral. Entonces, aumenta el riesgo en algunos índices 8 centímetros, en algunos índices 10 centímetros, los tabiques mayores de 3 milímetros y evidentemente el aumento de la resistencia de los flujos o los flujos aumentados hacia la masa. Entonces, eso es lo que y todo eso es asequible a través de la ecografía, entonces nos va a ayudar muchísimo para estudiarla. La estadificación es quirúrgica, entonces nosotros siempre entramos a operar masas pélvicas o tumores pélvicos con probabilidades de cáncer, pero el diagnóstico definitivo siempre es patológico, entonces o la indicación de cirugía siempre va a ser primero diagnóstica, porque tenemos que aclarar la histopatología de lo que vamos a operar. Segundo, estadificatoria, porque vamos a sacar unos órganos en los cuales vamos a lograr estadificar la enfermedad y darle un pronóstico a esta paciente y obviamente orientar un tratamiento adicional. Y tercero es citorreductora. Entonces, la piedra angular del tratamiento del cáncer de ovario es la cirugía, pero una cirugía citorreductora. Eso quiere decir que una cirugía que deje sin enfermedad residual visible. Si no vamos a dejar enfermedad residual visible, digamos, no vale la pena someter a la paciente a estos riesgos quirúrgicos. ¿Y que incluye? Pues la laparotomía, los lavados pélvicos de todas estas áreas y de las muestras de ascitis, si tiene mínimo la resección de los tumores ováricos, la histerectomía abdominal, las linfadenectomías pélvicas y paraórticas y la resección del epiplón. Y de bulking tumoral, que es la citorreducción, entonces si está comprometido el apéndice, si está comprometido secciones del colon, resecar esas partes del colon, si están comprometidas pedazos o lóbulos o algún segmento del hígado,
resecarlo, resecar el vaso, y así se va volviendo aún más compleja esta cirugía, y por eso hoy en día tratamos de manejarla con grupos multidisciplinarios. La estadificación, pues como todas las clasificaciones, uno limitado al órgano que lo origina. El A es solamente un ovario, el B es los dos ovarios y el C el compromiso de uno o los dos ovarios con compromiso de la cápsula del ovario, que el tumor esté roto o que tenga los lavados pélvicos positivos, o sea que ya haya una sospecha, una diseminación celómica no evaluable en cirugía o no visible. El estadio 2 pues ya es cuando se ha extendido a otros órganos de la pelvis, ahí pues queda la trompa y el útero y la vagina y no más. Entonces, es el principal sitio, ya es por diseminación o extensión directa, por transcelómica, que vamos a caer ahí en la pelvis. Entonces se va a comprometer el colon, el recto superior, medio, inferior, las trompas, los ligamentos, las superficies vesicales, el peritoneo pélvico. Esto es 2 todavía. El 3 es cuando la enfermedad ya ha salido de la pelvis y se encuentra en cualquier área de toda la cavidad abdominal. Entonces, el 3A es cuando hay compromiso ganglionar y se va a subdividir de acuerdo a el tamaño de los ganglios. El 3A2 es cuando hay compromiso de los peritoneos, principalmente el epiplón, de una manera microscópica. Eso quiere decir que lo resecamos no pensando que esté enfermo, sino como parte de su estadificación de la enfermedad, igual que los ganglios, y la patología sale positivo. El 3B es cuando hay ya compromiso peritoneal macroscópicamente visible, pero menor de 2 centímetros. Y el 3C, que es donde usualmente se diagnostican estas enfermedades, es cuando hay metástasis peritoneales intraabdominales mayores de 2 centímetros, independiente de los compromisos ganglionar. Y el estadio 4 ya es más allá de la cavidad peritoneal. El 4A es compromiso de la pleura. Entonces son los pacientes que hacen derrame pleural y comprometen el estado respiratorio de los pacientes. Y el 4B es cuando ya hay una diseminación hematógena, que es la última de las diseminaciones. Entonces ya vimos que la primera es extensión transcelómica, luego extensión directa, luego ganglionar, y cuando hay compromiso ya del parénquima del hígado, el parénquima del vaso o el parénquima pulmonar, entonces ya es un estadio 4B. Eso es como usualmente pues lo podemos diferenciar cuando hacemos este procedimiento quirúrgico. Obviamente, para lograr acceder a toda la cavidad necesitamos mínimo una laparoscopia, ¿sí? Y lo otro, incisiones medianas infra y supraumbilicales. No le creemos al cáncer de ovario adecuadamente operado con incisiones transversas, porque anatómicamente es imposible ni siquiera evaluar si está o no comprometido este tipo de estructuras tan arriba como las cúpulas subdiafragmáticas, el componente o el compromiso de la cápsula Gleason que recubre el hígado. Y esta es la clasificación. La clasificación de cáncer de ovario, digamos, se modificó en FIGO 2014 y no ha cambiado desde entonces. Por eso las guías que les muestro acá desde el 2015, aunque la NCCN las actualiza al menos una vez al año, pero no han cambiado. Y siempre las guías desde el 2015 homologó el cáncer de ovario, el cáncer peritoneal y el cáncer de trompo uterino como patologías muy similares, de comportamiento parecido y de tratamiento por ahora estándar y el mismo para todos. Piedra angular, una cirugía. Nuestras cirugías se llaman cirugía primaria, que es entrar a la cavidad
y hacer todo el procedimiento quirúrgico. Tenemos cirugías de intervalo perdón, es en las pacientes que sabemos que tenemos una enfermedad bastante avanzada y no va a ser posible resecar la totalidad de la enfermedad. Entonces, como ya les dije, no quitamos pedacitos porque no funciona. Entonces entramos, tomamos una muestra, idealmente por la laparoscopia, llevamos a esta paciente a quimioterapia. Si esta paciente responde adecuadamente a la quimioterapia, va a reducir la enfermedad y le hacemos una vigilancia mensual para ver cuándo es el momento óptimo de volver a llevar a la cirugía. En la literatura, el momento óptimo es llevarla nuevamente a la cirugía de intervalo después del ciclo 3 o ciclo 4 de quimioterapia, de acuerdo a cómo ha respondido la enfermedad. Y también tenemos una cirugía, se llama una cirugía de rescate, que las hacemos una vez las pacientes hayan recibido el tratamiento inicial y presenten recaída de la enfermedad. Entonces tratamos a una paciente con cirugía, quimioterapia o quimioterapia, cirugía y quimioterapia, y la paciente queda curada. En su vigilancia hace una recaída de la enfermedad, evaluamos si esta recaída de la enfermedad es citorreducible, o sea, si la podemos retirar toda, y si la podemos retirar toda, entonces hacemos esa cirugía de rescate. Esos son los tipos de cirugías que hacemos nosotros. Cada vez tenemos claro que la probabilidad de cura o de respuesta a esta enfermedad dependerá de la citorreducción completa que hagamos. Entonces cada vez hacemos más índices para evaluar resecabilidad de la enfermedad. Entonces esto también lo están usando cada vez más todas las enfermedades que se diseminan de manera transcelómica para evaluar todas las regiones que se ocupan en la cavidad abdominal, y eso tener, digamos, algo objetivo para entrar a resecar la enfermedad. Dependerá sin duda alguna, de qué tan grandes o qué tan completos sean los grupos multidisciplinarios para ingresar a esta enfermedad. Me explico. Podemos entrar a operar en Cúcuta una paciente y vemos que está comprometido la cavidad pélvica. Entonces acá contamos con grupos que podemos manejar la cavidad pélvica y hacer esas citorreacciones mayores con reconstrucciones de una manera adecuada, porque contamos con el talento humano para hacerlo. Pero si necesitamos componente o resecar cirugías de hígado y vías biliares, entonces es más complejo esta enfermedad porque no tenemos adecuado grupo permanente para tratarlos. Entonces esas pacientes pues van a quimioterapia inicialmente y luego se planea esa cirugía mayor. La quimioterapia no ha cambiado desde el 2015 y la base es el platino. Entonces, si la paciente se puede operar, esa paciente le va muy bien. Si la paciente se puede operar y además responde muy bien a la quimioterapia base de platinos, es el mejor escenario. Por lo tanto, el peor escenario es la paciente que no se pueda citorreducir, que se le dé quimioterapia y no responda a la quimioterapia. Entonces, este tipo de pacientes, digamos, se benefician de hacer tratamientos paliativos con algún otro citotóxico menos mórbido para tratar de controlar la enfermedad. Y eso es lo que tenía para hoy en cáncer de ovario. Cada vez, como les dije, estamos estudiando un poquito más la parte de los laboratorios, los medicamentos, y hoy tenemos medicamentos ya dirigidos, básicamente el bevacizumab, que es el que usamos principalmente cuando hay ascitis, o sea, en la mayoría de los casos, y otro medicamento que ya estamos usando
como mantenimiento de rescate solamente en los pacientes con cáncer de ovario y que tengan una mutación genética asociada a los BRCA. Entonces tenemos los inhibidores de la PAR que lo usamos, que se llama Lynparza, que son tabletas fácil de adquirir, obviamente costosas en este momento, pero produce un mantenimiento y alarga o aumenta los periodos libres de la enfermedad, por lo tanto mejora la calidad de vida y obviamente el tiempo estimado de vida o la supervivencia global. Esos nuevos medicamentos pues, van a depender de algunos casos específicos como son los serosos papilares de alto grado que estén mutados por BRCA. Entonces toca ser mucho más acuciosos en diferenciar este tipo de pacientes para no involucrarlos todos dentro del mismo contexto. Entonces, eso es lo que tenía para... les iba a contar un caso. Una paciente que viene del campo, 28 años, ya tenía un hijo. Le resecamos un tumor de ovario con todos los marcadores negativos, menos el CA125 que estaba en 122, medía 23 centímetros en la masa. Entramos a operarla, ella quería una cirugía conservadora de la fertilidad, estaba dentro del grupo etario adecuado. Entonces le hicimos una resección del tumor o del anexo, el epiplón, la linfanectomía y le conservamos el útero, la trompa y el ovario contralateral. La mandamos a patología y la patología nos mostró un cáncer epitelial de ovario que ya estaba comprometiendo el peritoneo, un seroso papilar de alto grado que es el más frecuente. Entonces a esa paciente le empezamos a hacer estudios genéticos y le hicimos marcadores de inmunohistoquímica porque es una presentación clínica aberrante para ese tipo de pacientes sin compromiso familiar conocido. Entonces nos llamó la atención, la cuadramos para cirugía, la llevamos a una cirugía posteriormente al mes y medio para reducir la enfermedad y darle el tratamiento adecuado en un estadio 3. Y a sorpresa sale la inmunohistoquímica y la inmunohistoquímica sale un tumor germinal del seno endodermio. Obviamente en la cirugía ya vimos que tenía un componente agresivo de la enfermedad y ya tenía un metástasis diseminadas dentro de toda la cavidad. Previo, mes y medio antes, estaba todo limpio, solamente la parte microscópica nos lo había comprometido, entonces la habíamos estadificado como un 3A epitelial y estaba dirigida para un tipo de tratamiento con quimioterapia y de sorpresa ajustamos un poquito el diagnóstico y nos convertimos en un cáncer epitelial. Cambia totalmente la quimioterapia y obviamente restringe el manejo quirúrgico de la enfermedad. Entonces, así de difícil es esto, así de complejo es para todos los escenarios y cada vez necesitamos más apoyos diagnósticos para eso, para afinar un poquito más nuestro diagnóstico y ofrecerle el mejor tratamiento a los pacientes disponible hoy, ¿no? Bueno, muchachos, acabamos acá con cáncer de ovario. Nada, falta una charla, seguramente la daré el lunes. Yo hablaré con Diego el domingo si la podemos dar el lunes o la damos el martes. Los que tengan monografía, por favor, el lunes ya quiero ver todo eso terminado, porque no voy a tener tiempo después de esta semana para apoyarlos a la monografía. ¿Listo? ¿Tienen algún tipo de pregunta? Doctor, usted mencionaba que al inicio de la enfermedad muchas veces los síntomas pueden ser inespecíficos gastrointestinales. Ya que pues es tan difícil diagnosticarlo en los primeros estadios, ¿cuándo se podría sospechar a partir de estas presentaciones? Entonces, digamos, yo les estaba explicando en la charla anterior de las masas anexiales que nunca dejen perder a estas pacientes, que yo entendía eh,
la parte administrativa, entonces siempre toca estudiar, examinarlas, siempre toca interrogarlas. Si no palpan, si no ven dentro del examen físico alguna masa anexial, simplemente en estos sintomatologías inespecíficas que son básicamente estreñimientos, diarreas, distensión abdominal, todo lo que como me infla, me dan náuseas, me lleno rápido, y todo eso que les presenta a los pacientes. No tengo orinadera, en la noche me levanto para orinar varias veces. Entonces ustedes descartan lo más frecuente, evidentemente, es una gastritis, una intolerancia a algún tipo de alimentos, una infección urinaria. No le palpan ninguna masa, porque si le palpa una masa, una vez se despliega todo el estudio, ¿sí? Eso no hay manera de parar independientemente de lo que sienta el paciente. Pero si no encuentran ninguna masa para estudiar, digan a los pacientes que vuelvan a los 3 meses. A los 3 meses seguramente el escenario clínico ha cambiado y ustedes van a tener la posibilidad ya sea de avanzar en el enfoque diagnóstico, ¿sí? Entonces es avanzar, es solicitar estudios adicionales porque no los encuentran al examen físico, o ya se ha manifestado más claramente la enfermedad y logran palpar, identificar algún signo de alarma que les llame la atención. Entonces, ¿a cuáles? A todas. Todas las pacientes que tienen estos síntomas gastrointestinales inespecíficos que no respondan al tratamiento de lo que ustedes están pensando, tienen que volver a evaluar y pensar en alguna otra cosa más. ¿Sí? Entonces es a todas. Digamos que está muy bien hacer un enfoque diagnóstico y equivocarse, ¿sí? Eso pues porque uno llega al principio, y yo siempre digo a mis estudiantes, a ustedes, obviamente cuando a mí me llega una paciente ya tiene todo listo. Bueno, pero han pasado varios meses en los cuales ustedes, digamos, hacen todo el esquema diagnóstico, no les funciona, pero reevalúan la paciente y avanzan en el esquema diagnóstico. ¿Listo? Si lo logran coger de manera inicial, pues ya generalmente está avanzada la enfermedad y pues de una es mucho más fácil. Pero son a todas las pacientes. Gracias, doctor. Bueno, muchachos, nos vemos, que tengan feliz día, feliz fin de semana. Y ya Diego les contará cuándo nos volvemos a ver. También voy a dejar unos artículos que yo creo que lean. Ustedes tienen examen, me imagino que a final de semestre, o bueno, no sé. Y a mí me piden preguntas. Entonces, yo les voy a hacer las preguntas de, obviamente, estas charlas que ustedes las tienen hace rato, pero me voy a enfocar en unos artículos de unas actualizaciones que sacó la FIGO ahorita. Entonces, las sacó ayer o antes de ayer, entonces las voy a mandar a Diego para que las difundan, y es de ahí donde va a sacar los exámenes para que ustedes conozcan. Simplemente es la actualización. Me he leído dos nomás de esas, todavía no he terminado porque pues son todos los cánceres, evidentemente. Pero para que ustedes tengan lo más actual de la parte oncológica, y pues como yo les digo, eso es lo que toca saber, independientemente de lo que hagamos acá o tengamos la posibilidad de hacer. Bueno, listo muchachos, nos vemos entonces. Hasta luego, doctor. Gracias.